esta es la segunda parte del video sobre constructivismo. Bueno, además otras cosas que tienen en común los constructivismos es que obviamente conciben al sujeto no como un receptor pasivo de conocimiento, sino que ya participa activamente en su proceso de aprendizaje, y ese conocimiento es producto de procesos cognitivos, de experiencias personales en el individuo. El individuo solo puede aprender en la medida que tenga experiencias relacionadas con el objeto que está conociendo, ¿no? Una persona no puede aprender, por ejemplo, reacciones químicas, supongamos, si no, por ejemplo, se mete a un laboratorio y a lo mejor aprende de mejor manera, viendo qué es lo que pasa si mezclan tal sustancia con otra sustancia, ¿no? Eso es algo muy algo que no se daba muchas veces en la educación tradicional, donde te presentaban el contenido que se daba en los libros, y muchas veces no había este contacto experiencial con el fenómeno directo con el que se está estudiando, ¿no? Eh, Otra cosa que tienen en común constructivismo y todos los constructivismos es que se oponen al realismo en cuanto que el conocimiento no es independiente del sujeto. El sujeto hace su conocimiento, el conocimiento se anida acá y por lo tanto depende de cómo lo vea el individuo, ¿no? No existe esta dualidad tan definida entre lo que se está conociendo y el que conoce, ¿no? Sino que el que conoce se apropia y construye su propia interpretación de lo que está conociendo. Y este proceso de conocimiento, este proceso de interacción entre el objeto y el sujeto, no es algo que está acabado ni en el individuo ni en el objeto. El individuo necesita un objeto para empezar a interpretarlo, para empezar a aprender, y el objeto necesita de un individuo que lo conozca para poder presentar todo su potencial epistemológico, o bueno, más bien ontológico, es decir, para presentar todo ese potencial de lo que el objeto puede llegar a ser para una persona que está conociendo, ¿no? Eh, Esto no significa que los constructivismos se enfoquen exclusivamente en un aprendizaje solitario. Sí se habla de que el individuo es constructor personal de sus conocimientos, pero ese conocimiento se da también con la interacción o mediante la interacción con otras personas, ¿no? El docente de algún modo no es que pierda relevancia, de hecho tiene su propia relevancia, solo que cambia su papel, ¿no? Ya no es un transmisor solamente de conocimientos, sino que más bien se tendría que orientar el aprendizaje de sus estudiantes. Ya no puede limitarse simplemente a vertir, a decir pasivamente lo que sabe, porque nada le garantiza que sus estudiantes están aprendiendo, sino que tiene que asegurarse de algún modo de crear experiencias de aprendizaje con sus estudiantes, ¿no? Eh, Todos esos constructivismos agrupados dentro de la etiqueta precisamente de constructivismo tienen diferencias entre ellos, por supuesto. ¿Qué diferencias? Bueno, muchos se enfocan precisamente, la primera diferencia que vamos a encontrar entre unos constructivismos y otros es el hecho de que uno se enfoca en la parte intraindividual y otro en la parte interindividual. ¿A qué me refiero? Que unos se enfocan en lo que pasa internamente en la mente del aprendiz y otros se van a enfocar en cómo se da el aprendizaje en relación con otras personas, es decir, condicionadas a lo mejor por sus contextos socioculturales, porque es cierto, el constructivismo no solo hay unas vertientes de constructivismo que no se preocupan tanto por lo que pasa acá dentro del individuo, sino por lo que ocurre en el individuo como aprendiz, desenvolviéndose en su contexto social, cultural, familiar, etcétera, porque eso también condiciona el aprendizaje de un individuo. El individuo construye activamente su conocimiento, pero interactuando con su medio ambiente, con su sociedad, con sus grupos de amigos, de docentes en el ámbito educativo, con su familia, etcétera. Esa es una primera diferencia entre constructivismos. Unos van a enfocar a lo que pasa en el aprendizaje solitario, en el aprendizaje interno del individuo, en sus procesos psicológicos, y otros se van a enfocar en lo que fomenta el aprendizaje en el contexto, en el ambiente en el que se desarrolla el individuo, ¿no? Otra diferencia entre constructivismos son sus explicaciones de cómo se da el conocimiento, ¿no? Cada uno va a plantear mecanismos diferentes por los cuales el individuo aprende,
y en ese sentido pues cada uno se va a caracterizar por el modelo mental que propone, por el modelo de aprendizaje que está proponiendo para los aprendices. Otra diferencia que se da entre constructivismos muchas veces es precisamente la relación que tiene el sujeto con la realidad o el sujeto con el objeto que está aprendiendo. Hay constructivismos que niegan totalmente la posibilidad de conocer el objeto, precisamente por esta parte de que siempre será interpretado por el sujeto que conoce, ¿no? Y hay otras que dicen, el sujeto está ahí y es posible conocerlo, ¿no? Simplemente estas interpretaciones que se deben hacer del objeto, bueno, más bien es que se hacen del objeto, deben corresponderse muchas veces con lo que está socialmente más valorado, o muchas veces tiene que tener un método adecuado para conocer el objeto. Es decir, no significa que no se pueda conocer el objeto. Hasta cierto punto hay ciertos constructivismos que dejan un resquicio al realismo al cual se estaban oponiendo inicialmente. Es posible conocer al objeto. La experiencia es importante. Los estímulos materiales son importantes para poder conocer el objeto. ¿Sí? Si no fuera de ese modo, entonces ¿de qué serviría que aprendiéramos o que tratáramos de conocer algo si todo fuera relativo, si todo lo tuviéramos, si todo estuviera condicionado estrictamente por el individuo, pues no tendría sentido en realidad que yo les viniera a decir algo que yo opino o algo que se ha dicho sobre el constructivismo, porque cada quien interpretaría el constructivismo como fuera, cada quien interpretaría los estímulos allá afuera como se les diera la gana, ¿no? Entonces es importante siempre dejar este elemento de realismo que es útil incluso en algunos tipos de constructivismo, mientras que otros lo niegan totalmente. Es imposible conocer. Hay relativismo en la forma como el individuo conoce, ¿no? Y por último, bueno, pues una diferencia clara, no solo entre constructivismo, sino entre teorías de cualquier índole, pues es su terminología, ¿no? Cada constructivismo tiene su propia terminología. Vamos a empezar a abordar el primer constructivismo que apareció, que fue propuesto por Piaget precisamente. Piaget, como psicólogo, se interesó en cómo ocurría el aprendizaje, más bien cómo ocurría el conocimiento en el individuo. Directamente el constructivismo de Piaget no está relacionado con la educación, sino con la psicología estricta, fuera del aula, fuera del salón de clases. Simplemente en sus inicios a Piaget le interesaba qué ocurría en la mente del individuo que le permitía conocer algo, ¿no? Su pregunta básica siempre de Piaget fue cómo es que el individuo logra establecer categorías básicas de pensamiento racional. Es decir, cómo es que el individuo aprende a segmentar el mundo de tal modo que lo pueda conocer, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías básicas y cómo es que el individuo las obtiene? Cómo es que el individuo a lo mejor aprende a diferenciar el arriba del abajo, la izquierda de la derecha, los colores, sus categorías básicas de pensamiento racional, lo que le causa daño y lo que le causa placer. Ese tipo de cosas le interesaban a Piaget, ¿no? En su teoría de constructivismo psicogenético. Este constructivismo psicogenético puede decirse que fue el primer constructivismo que existió y surgió precisamente como una respuesta ante el conductismo. Intenta explicar cómo el individuo construye la realidad, cómo la va construyendo a lo largo de su vida y bueno, llega a la conclusión, después de muchos años de investigar, de que el individuo sí interviene en la configuración de sus conocimientos, ¿no? Que él individuo construye la realidad y la va organizando progresivamente en categorías que le permiten abordar el mundo sin volverse loco, ¿no? Porque en medio del caos que es el mundo, que es un continuo mezclado de estímulos constantes, pues es necesario categorizarlo, si no uno enloquecería, ¿no? Eh, entonces el individuo categoriza a lo largo de su vida, aprende a categorizar su realidad. ¿Por qué medios? Bueno, por un proceso constante de desequilibración cognitiva y equilibración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Muchas veces el individuo entra en crisis, en un conflicto cognitivo y de algún modo choca lo que él conoce, lo que está conociendo en ese momento con lo que ya sabía. En ese sentido tiene que ajustarse a la realidad que está experimentando en ese momento y para eso hace una serie de procesos de equilibración cognitiva que le permiten compensar ese conflicto y resolverlo de algún modo, creando nuevas categorías o ajustando sus categorías ya existentes de conocimiento, ¿no?
Vamos con un tercer video sobre cognitivismo.